Yo que trabajo en el área de emergencias, yo puedo decir que prevenir es mejor que curar, ¿ok? Claramente. Claro. Y eso está demostrado siempre. Entonces la prevención es una de las políticas fundamentales desde el punto de vista del contexto de salud-enfermedad. O sea, prevenir que alguien se enferme o que alguien entre en una situación de discapacidad es prioritario, porque entonces damos una vida saludable desde el punto de vista de bienestar a la gente. Así que es prioritario. El tema es que cuando nos enfrentamos a retos tan grandes como no hay suficiente servicio de salud para la gente que ya está enferma, ¿qué hacemos? ¿Okay? Entonces, cuando organizamos, por ejemplo, el tema de accidentes de tránsito, atención a las víctimas de accidentes de tránsito, ¿quién ocasiona los accidentes de tránsito? No es el sector salud. Ok, vamos a prevenir accidentes de tránsito. El sector salud puede hacer campañas de prevención, pero no llega, es alguien más que tiene que hacerlo, es por fuera, es la sociedad, es la educación, es transporte, es muchas cosas, industria, etc. Entonces, en salud, a ver, trabajamos con las consecuencias de que algunas cosas no se hacen bien y por lo tanto estamos en la presión de que no se nos mueran los pacientes y que esas personas no tengan discapacidad permanente y que no tengan, digamos, un alto costo en la atención, porque alguien lo paga, siempre alguien lo paga, no es esto de salud gratuita, es un mito, ¿ok? Alguien siempre lo paga, o lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo, o se paga a través de impuestos, o alguien lo paga. Entonces, en ese sentido, con esos retos tan grandes, tenemos que concentrarnos también en resolver los problemas de hoy, porque se nos muere el paciente. Entonces, uno está en la disyuntiva. Tenemos niños que la cobertura de vacunación está baja. Necesitamos incrementar la cobertura de vacunación. Ok, eso es prevención. Pero también algunos de esos niños están enfermándose, o de sarampión, o de difteria, o de otras enfermedades. Necesitamos curarlos. No tenemos suficientes medicamentos. Tenemos que comprar los medicamentos. Tenemos que prestarle los servicios de salud. Entonces, en ese balance, si nosotros, digamos, revisamos la inversión en salud y analizamos los retos son tan grandes que para invertir en prevención nos queda muy poquito. Entonces, ¿cómo modificamos la política pública cuando la urgencia es tan grande que no te permite pensar en otra cosa? No vas a salir a pasear mientras tú tienes enfermos en la casa o tú misma tienes una enfermedad. No vas a poderlo hacer. Entonces, pensar, digamos, en eso es un pensamiento secundario, porque lo prioritario es todavía atender. Entonces, para poder hacer un trabajo de vinculación de la salud, política pública de salud, es una política pública multisectorial, donde uno encuentre que realmente la producción de la salud, es decir, la producción, la generación de bienestar de la población, no va a poder provenir del sector salud. Tenemos que reconocerlo, no puede provenir porque tiene un recurso limitado, porque tiene capacidad limitada, porque tiene urgencias tan grandes que no las puede abandonar. El momento que la abandona significa que se mueran personas o que tienen una consecuencia para toda la vida. O sea que no podemos abandonar eso. Y entonces necesitamos el concurso de otros niveles, que cada uno haga su propio papel en función del bienestar. En esa medida, entonces tendremos menos problemas de salud mental, mejores orientaciones, mejores conductas para alimentarnos mejor. Entonces trabajaremos mejor con la industria y podemos ver, el beneficio de la industria desde el punto de vista, de vender cosas saludables, y que las personas, nosotros, también consumamos cosas saludables sabiendo que eso nos va a beneficiar, porque también tenemos una cantidad limitada de recursos y las cosas saludables a veces cuestan más que las cosas que no son saludables. Y entonces es un tema difícil. Entonces el tema de políticas públicas para temas de prevención, que efectivamente no es suficiente. Necesitamos trabajar en generar bienestar y eso proviene de otros sectores. Entonces, en la seguridad social, en los programas, digamos, de bienestar de la población, esos aspectos que vienen desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de buenas condiciones de desplazamiento a su lugar, buenas condiciones de interacción con la sociedad, esos son los elementos que podrían ser de buena inversión desde el punto de vista de unas políticas públicas. Por ejemplo, zonas para caminar,
zonas de diversión, aspectos donde tú puedas tener más espacio de interacción saludable, menos contaminación. Todo eso no viene de salud, no lo puede hacer la salud. Nosotros damos, a ver, ¿cómo decir? A ver, usted tuvo esta enfermedad o enfermedad crónica pulmonar debido a la contaminación masiva de esta ciudad, los índices de contaminación son demasiado altos y por lo tanto está enfermo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Decimos, hay que disminuir la contaminación. Pero eso, ¿quién va a disminuir la contaminación? Proviene de eso, de la industria, proviene de otros aspectos de políticas públicas de mayor nivel, donde entonces deberíamos ponerle más énfasis y no cargarle todo al sector salud. El sector salud realmente solito no tiene la capacidad de poder responder a esos retos tan grandes. Yo diría que uno de los ejemplos más concretos de resiliencia, sin mucha filosofía, es la iniciativa de hospitales inteligentes. ¿Por qué? Porque resiliencia es que tú puedas soportar adecuadamente algún reto que te está afectando, es decir, tú soportas ese reto, pero además eres capaz de continuar y, digamos, recuperarte. Entonces, ¿cómo hacemos eso en salud? Desde el punto de vista de infraestructura de salud, ¿okay? Hablando de infraestructura, un hospital debería resistir el impacto de un huracán o de un terremoto. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, debería mantenerse en pie. ¿Okay? Entonces, está resistiendo. Pero ¿y cómo así hacemos la otra parte? Que continúe funcionando. La única manera es invertir en los otros elementos, en los elementos no estructurales, es decir, la parte de equipamiento, de servicios críticos, agua, electricidad, etcétera, que el hospital no se cayó, pero eso no funciona, entonces no funciona. Invertimos en eso. Y el tercer elemento de la función de los servicios de salud es los protocolos y los procedimientos y el personal entrenado y los suministros. Entonces, esos tres elementos están presentes en la iniciativa de hospitales seguros desde hace más de una década. 2004, como mencioné varias veces, México es uno de los países que da el ejemplo en tema de hospitales seguros, y yo le quiero ser sincero, ¿por qué? Porque ese tema está siendo coordinado por un nivel mayor multisectorial y no se ve solo desde el punto de vista de salud. Yo diría que esa es la receta del éxito. Okay. En el caso de los países del Caribe, tienen un reto mayor aún, porque el tema es que no solo son afectados por terremotos, huracanes, sino también que es un alto costo mantener los hospitales. El costo de energía es mucho más alto que en otros lugares. El costo de agua es mucho mayor. Entonces, mantenerlos operacionales entonces tiene un costo muy alto. Entonces hemos además en los estudios que se han realizado en varios países, los principales, Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido y Brasil, han demostrado que el sector salud es uno de los mayores contributores desde el punto de vista de los organismos públicos al cambio climático, es decir, al calentamiento global. La huella de carbono de los establecimientos de salud es extremadamente alta por el alto uso de energía. Entonces, hemos empezado una iniciativa que se llama Hospitales Inteligentes, hace algunos años. Y ahora esa es un ejemplo concreto de mitigación y adaptación al cambio climático y de resiliencia. Es decir, de que esos hospitales se mantienen no solo en pie, siguen funcionando y se recuperan más rápidamente. Dos ejemplos súper rápidos. Uno, en Dominica. El huracán María causó daños a la infraestructura pública en general. Uno de los muy pocos, casi la única infraestructura pública que continuó en pie fue el hospital. Sufrió daños, ¿ok? Daños suficientes como para poder tener que evacuar pacientes porque necesitaban diálisis a otro país, ¿ok? Decenas de pacientes tuvimos que evacuarlos por avión en la manera más rápida posible para salvarles las vidas. Pero el hospital sigue funcionando. Tenía más de 100 pacientes internados y siguió funcionando el hospital. En el caso de las Islas Británicas, que también fue afectado por el huracán María y el huracán Irma, el Sistema Nacional de Emergencias de las Islas Británicas colapsó.
o sea, lo que sería protección civil. Porque el edificio de protección civil, donde estaba el centro de operaciones de emergencia de la isla, dejó de operar por el huracán. La única infraestructura que seguía funcionando, porque se hizo inversión en hospital seguro y hospital inteligente, fue el hospital de las Islas Británicas. El Centro Nacional de Emergencia Nacional se trasladó al hospital y comenzó a operar desde el hospital, porque tenía electricidad, porque tenía agua, porque tenía funciones y tenía espacio para poder aumentar la cobertura. Entonces, son ejemplos de, digamos, esto no es sueño, no es una cosa que estamos vendiendo, como a veces decimos en el país, cebo de culebra, es decir, sirve para todo, ¿no? La solución para todo, no. Tiene una limitación. Hay una inversión que se está haciendo con el compromiso de los gobiernos para poderlo hacer. Tuvimos algunos problemas con algunos hospitales que los habíamos puesto, digamos, hospitales inteligentes. En inglés es Smart Hospitals, y así es como se conoce más esta iniciativa. Los hospitales que habían sido intervenidos, después de unos años, habían ahorrado mucho dinero en mantenimiento, electricidad, ahorro de 70% en electricidad, 60-70% en agua, y etcétera, etcétera, porque tenían iluminación natural, ventilación natural, y bueno, etcétera. Y entonces, estos ahorros no se quedaban en el hospital, sino se quedaban en el nivel central. Entonces, el hospital recibía menos fondos para las operaciones, porque ya no era necesario pagar más. Y entonces se fueron deteriorando. Hubo otra tormenta, esa tormenta dañó algunas partes de los paneles solares, algunas partes de las ventanas, alguna parte de las conexiones de agua, etcétera, que necesitaban repararse con una inversión muy pequeñita, pero el fondo no existía. Y cuando fuimos a visitarlo, a revisar cómo estaba ese hospital, encontramos esas fallas pequeñas, pero que hacían que el hospital otra vez, en otra tormenta, ya no iba a poder continuar funcionando. Entonces hablamos con el ministro de Salud, entonces se sorprendió, pero dijo, eso no puede suceder. Pero claro, ese es el sistema financiero interno que no permite que ese hospital reciba más dinero de lo que necesita. Entonces, ahora en esta nueva etapa, con estos 7 países que están implementando esta iniciativa, la primera cosa que hacemos es un compromiso del Ministerio de Salud, donde dice, los ahorros que se generan en esos hospitales que ahora consumen menos energía, menos agua y menos costos, se quedan a mejorar la situación de esos hospitales. Con lo cual, entonces, estamos garantizando la sostenibilidad. Entonces, porque si no, bueno, se dañan y alguien más va a tener que venir a pagar. Quizá las iniciativas más notables es la de equipos médicos de emergencia. En los eventos grandes que han ocurrido en las últimas décadas, pero el más notable, el terremoto de Haití, 2010, hubo muchísimo movimiento de personas que querían brindar asistencia, ¿ok? Entonces, uno que son médicos especialistas en un hospital universitario de Estados Unidos o de México, de Argentina, etcétera, entonces fueron para poder prestar atención en esa emergencia. Las condiciones son distintas, no están con todos los servicios, son condiciones distintas. Además que hay muchos otros que dicen, lo que sea que pueda yo ayudar, está bien. La consecuencia fue catastrófica. ¿Okay? Fueron más de 400 equipos de distintos tipos, grandes, pequeños, etcétera, y la calidad de la atención que recibieron los haitianos no fue buena. Entonces, en el análisis que hicimos, dijimos, no es posible que personal de salud vaya a un lugar y cause más daño, sin quererlo, pero que cause daño. O sea, la ayuda no puede convertirse en un problema para los que son ayudados. ¿Okay? Entonces, las amputaciones innecesarias. O un tratamiento que no le puedes dar continuidad. Un hospital de campaña, un grupo llega 2 semanas y tiene pacientes, y después, ¿qué hace con los pacientes? Se van y dejan a los pacientes ahí. ¿Y qué pasa con el postoperatorio? Pasó con varios de los hospitales de campaña que llegaron ahí. Muy temprano, atendieron, operaron, y después los pacientes se quedaron sin cuidados. Entonces, son no intencionales, pero el tema es ese. Entonces, iniciamos un proceso de capacitación, primero, de definición de las calidades, ¿ok?
y de los estándares de entrenamiento, de autosuficiencia de ese personal de salud, y la iniciativa de equipos médicos de emergencia está muy importante. Un entrenamiento que se ha hecho en casi todos los países de las Américas. En México se hizo, y se hizo por suerte antes de los terremotos del año pasado, y esos equipos del Instituto Mexicano de Seguro Social pudieron ayudar no solamente a movilizándose para atender, sino también a mejorar el establecimiento de ciertos servicios de salud de emergencia, instalación de hospitales, digamos, de campaña o temporales, que debido a que fueron entrenados en cómo debían organizarse, qué cosa, dónde enfocarse, cómo insertarse en los servicios de salud en lugar de crear sistemas paralelos, en lugar de irse a la plaza principal y ahí formar su tienda de campaña, su logo y todo. Entonces para la foto está muy bonita, pero el sistema de salud no se beneficiaba de eso. Ahora estamos insertando eso, y es un entrenamiento para médicos, enfermeras, logistas, para personal digamos, de primera respuesta, etc. Yo le llamo a veces, en las emergencias decimos, los médicos dicen, porque dice él que es médico, pero tú no sabes si eso no. Entonces, esas cosas suceden con más frecuencia de la que uno pensaría. No es un organismo internacional que lo va a poder hacer. Eso le corresponde a la autoridad de salud del país afectado, a la autoridad de salud de la zona donde está afectada y al director del hospital donde, digamos, el personal está siendo movilizado. Si nosotros, debido a que viene o de nivel federal o viene de nivel internacional, va y entonces esa persona va a tomar decisiones por el nivel local, eso no funciona. Entonces hay que fortalecer ese nivel, y eso es a través de, digamos, de la rendición de cuentas. ¿A quién le rendimos cuentas? ¿Quién es la autoridad? Y es ese mecanismo que nosotros estamos impulsando, priorizando, dándole la autoridad a las autoridades de salud o a las entidades, quienes están, digamos, al mando de las entidades locales, estatales o nacionales, en lugar de que nosotros como organización internacional, que lo sabemos todo, tengamos que tomar las decisiones. Eso no funciona. El sistema de Naciones Unidas tiene un mecanismo que se llama el mecanismo de clústeres, o sea, grupos sectoriales, y en esos grupos sectoriales es una agencia de Naciones Unidas que se encarga de coordinarla. Bueno, en el caso de salud, los ministros de salud de las Américas del año 2012 decidieron que la coordinación del clúster salud para la asistencia internacional la dirige el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, no es la OPS. Y que la OPS contribuye y apoya en el liderazgo, pero que es una responsabilidad de los países. Así que nuestra región está más avanzada que otras regiones. Y solo a través de que las personas que están a cargo asuman esa responsabilidad es que vamos a poder cambiar las cosas.